semana pasada, donde iniciamos el tema acerca de los atributos de Dios y vimos la paciencia de Dios. El título del tema de la semana pasada fue Él es paciente. Hoy vamos a ver la conclusión de este tema, Él es paciente. Y la semana pasada enfocamos el mensaje a la paciencia de Dios. Y vimos lo que significa la paciencia de Dios, sus diferentes aplicaciones para nuestra vida, tanto para el creyente como para el no creyente. Y hoy quiero que veamos el contraste de la paciencia de Dios con la paciencia humana. En todas estas enseñanzas, cuando estamos viendo los atributos de Dios, procuramos encontrar una aplicación práctica también para nuestras vidas. Por supuesto, gozamos de la paciencia de Dios y estamos agradecidos con Dios por ser paciente con nosotros, pero también queremos ver el enfoque del significado de esa paciencia, de ese atributo o perfección de Dios hacia nuestra vida y en lo que, por supuesto, nos corresponda, ver cómo podemos aplicarlo para dar testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, leamos el versículo con el cual iniciamos este tema en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Voy a ser paciente y los voy a esperar. Espero sean pacientes también porque tenemos una falla aquí en el proyector. Yo trataré de ser más pausado para que aquellos que están tomando notas no se les pase ninguna. Si no, ya sabe, puede ver la repetición, la grabación a través de nuestras redes sociales. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice así la palabra del Señor de esta manera: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, para con nosotros, dice otras versiones, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se tarda, ni se adelanta, ni se atrasa. Dios va en su tiempo. Y aunque algunos consideran que Dios ya se tardó en regresar, dicen, no es así, sino que Dios no quiere que nadie se pierda porque Él es paciente y por eso desea que todos procedamos al arrepentimiento. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, por el mensaje que tienes para nuestras vidas en esta tarde, Señor, de domingo. Gracias por convocarnos, por ayudarnos a ponernos de pie esta mañana, por el tiempo que nos diste también para trasladarnos y estar aquí presentes, Señor, para escuchar lo que tú vas a hablarnos. Por eso te rogamos que nos abras el oído, más que el oído físico, el oído espiritual, para poder entender tu palabra, Señor, atesorarla y hacerla parte de nuestra vida. Que no sea una palabra que, como se dice, que entre por un oído y salga por otro, sino que la retengamos, que la guardemos, que la atesoremos y por supuesto la pongamos por obra. De esta manera, Señor, tu palabra producirá en nosotros aquello por lo cual tú la has enviado y no regresará vacía, sino que prosperará, germinará y dará el fruto, Señor, a tu tiempo. Para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces veíamos la semana pasada la infinita, enorme paciencia que Dios ha tenido para con nosotros y sigue teniendo paciencia con nosotros porque tú y yo no recibimos el pago justo que merecemos por nuestros pecados, sino que Dios en su paciencia y en su bondad y en su misericordia espera pacientemente a que tú y yo nos volvamos a Él y cambiemos nuestras actitudes equivocadas en la vida. Nosotros como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1:27, cuando Dios se propone a sí mismo crear al hombre a su imagen y semejanza, dice, hagamos al hombre
a nuestra imagen y a nuestra semejanza, así lo dice Génesis 1:27. Entonces, cuando Dios creó al hombre, le impregnó, le confirió, le transmitió cierta medida de los atributos morales que él posee. Es decir, que todo hombre hecho imagen de Dios tenemos cierta capacidad moral para comportarnos como Dios, en el sentido de hacer cosas buenas, de amar, de ser bondadosos, de ser misericordiosos. Nos concedió también la capacidad de inteligencia, de poder razonar, pensar, un lenguaje para expresarnos y comunicarnos. Y en específico a lo que me quiero referir en esta tarde es que esa medida de los atributos morales que Dios transmite a todo ser humano, sea creyente o no sea creyente, entre ellos se incluye, por supuesto, la paciencia. Todo ser humano tiene cierto grado de paciencia como un reflejo de la paciencia infinita que Dios tiene por nosotros. Por supuesto que no tenemos ni la misma perfección, ni el mismo grado de paciencia de Dios, pero tenemos todo ser humano de nacimiento en forma natural una porción de paciencia, que sin embargo, por causa del pecado, esa paciencia se ve perjudicada y algunos pueden resultar más pacientes que otros. Seguramente usted y yo conocemos gente que es paciente o más paciente de lo normal, pero también conocemos gente que es más impaciente. Ya no diría de lo normal, porque parece que la normalidad hoy en día es ser impaciente. Esto se debe principalmente a que estamos llenos de tantas cosas, de tantos estímulos. Nos hemos acostumbrado a que las cosas sean tan rápidas hoy en día que la paciencia parece ser más que una virtud, parece ser un defecto. Lo normal hoy es ser impaciente. Sin embargo, conforme el hombre va creciendo y va madurando, es esperar que se vuelva más paciente. Por eso las personas en la edad adulta, los adultos mayores, aparte que sus fuerzas físicas ya no son las mismas que tenían en su juventud, suelen ser más pacientes. Van más lento en todo lo que hacen, usualmente. A diferencia de los niños, que ellos de paciencia tienen casi nada. Son impacientes. Si tienen hambre y lloran y gritan y exigen, se ensució su pañalito y lloran y exigen un cambio, algo no les parece y hacen un berrinche. Los niños suelen ser muy, muy impacientes. Y conforme vamos creciendo y madurando, vamos adquiriendo un mayor dominio propio y vamos usualmente siendo más pacientes. Aunque ciertamente en el proceso de la niñez, de la adolescencia y aún en la juventud, suelen ser etapas en las cuales la paciencia tampoco es algo muy practicado entre los jóvenes hoy en día. Y repito, mucho se debe a tantos estímulos en los cuales nosotros nos vemos bombardeados todos los días, a todas horas. Entonces, a pesar de que el hombre puede desarrollar cierto grado de paciencia, digámoslo así, natural, como un reflejo de la paciencia de Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él, el problema de la paciencia humana es que se centra en la persona. La paciencia humana tiene el mérito en la persona. Y la persona entonces se autoexalta o la persona es exaltada, reconocida, alabada por ser una persona paciente. Y escuchamos frases como, qué paciente es mi abuelita, qué paciente es
no sé, mi tío es muy paciente, aguanta mucho. El problema de la paciencia humana, entonces, es que se centra en la persona en sí mismo y no en el que le dio la paciencia como un atributo natural que es Dios. Por eso la paciencia espiritual, a diferencia de la natural, la paciencia espiritual, la que produce el Espíritu, se centra en Dios. Dios es el centro, el objetivo, el fin, el propósito de la paciencia. Y esa es la diferencia entre la paciencia natural, humana, y la paciencia espiritual divina. La gran diferencia entre ser paciente comparado a un hombre natural que no tiene a Cristo con un hombre espiritual que tiene a Cristo en su corazón, la diferencia es el objetivo, el propósito de la paciencia. En nuestro caso, como hijos de Dios, nuestro propósito es Dios mismo. Él es la fuente de todo lo bueno que hay en nosotros. Nuestra esperanza está puesta en Él. Una persona sin Cristo tiene su esperanza puesta en sí mismo, en sus capacidades, o en su familia, en sus riquezas, en su inteligencia. Pero una persona que está en Cristo, su esperanza debería estar colocada en Dios. Y eso hace una gran diferencia en la esperanza o la paciencia que una persona sin Cristo pueda tener comparado con la paciencia o la esperanza que una persona en Cristo debería tener. La diferencia está entonces, ¿quién nos da la esperanza? ¿Quién nos da la paciencia? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro fin? No el medio para llegar al fin que es Dios a través de la paciencia o la perseverancia. Por eso Dios nos dice que tenemos que ser pacientes. Una forma o un sinónimo de ser paciente, lo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a hacer, es una persona que está sufriendo. Como un paciente en un hospital, se le conoce un paciente, el que está en un hospital o que está en un tratamiento médico, es alguien que está sufriendo, que está padeciendo, y por eso paciente se asocia también con el sufrimiento. Sin embargo, aquellos que no tienen al Espíritu Santo de Dios, su sufrimiento es totalmente vano y sin esperanza. Pero tú y yo, como hijos de Dios, nuestro sufrimiento, nuestra paciencia tiene esperanza, y esa esperanza es Cristo. Y al saber que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro fin, tú y yo podemos entonces sufrir pacientemente con gozo y con contentamiento, esperando el cumplimiento de lo que Dios decida hacer y darnos por su buena voluntad. En una sociedad tan acelerada como la que hoy vivimos, todo es instantáneo, bueno, casi todo el mundo va deprisa, todo el mundo está acostumbrado a recibirlo en un chasquido de dedos, en un clic, en una aplicación, y ya está hechas las cosas. Es difícil entonces ser paciente. Recuerdo en una ocasión que Dios me permitió asistir a un pueblo tradicional en Estados Unidos. No sé si lo han escuchado, es el pueblo de Salem, muy famoso porque ahí hubo una especie de cacería, como le llamaban, cacería de brujas en Salem. Y Dios me permitió ir a una parte de esa ciudad, de ese pequeño pueblo, donde todavía tenían como una representación de las tradiciones de esa época. No sé si fue en el siglo XVI o XVII, por allá. Y entonces hay gente vestida como de esa época, en sus casas como de esa época, haciendo cosas como las de esa época, y te explican, ¿no? Es como ese atractivo, como si tú fueras aquí a un pueblo indígena, y la gente te explicara cómo viven, qué hacen, etcétera, ¿no? Entonces fue muy interesante. Pero lo que les quiero compartir en específico es que fuimos a la iglesia de ese pueblo ambientada como era hace 2 o 3 siglos. Y
eran unas bancas largas, una iglesia cristiana, eran unas bancas largas, dos filas de bancas largas. Y lo curioso es que a un lado de la banca tenía como un canasto de hierro. Cada banca tenía un canasto de hierro. Y yo dije, aquí sí a lo mejor ofrendaban abundantemente, porque era un canastote bien grande, ¿no? Y no, resulta que esos canastos de hierro era para calentar comida. Entonces, de alguna forma, las personas vertían ahí carbón en ese canasto, encendían el carbón y ahí ponían sus ollas con la comida. Yo les pregunté, ¿y por qué hacen esto? Dice, lo que pasa es que pasamos 8 horas en la iglesia, entre cantando himnos, entre el sermón, los testimonios, la oración, más cantos, más alabanza, más sermón. Hacemos una pausa para comida y justamente en esas canastas de hierro era donde la gente calentaba su comida porque pasaban 8 horas. Imagínese eso. Usted llega aquí a la iglesia a las 11 que estamos convocados a llegar y se va de aquí hasta las, ¿qué sean 8 horas? Hasta las 6, hasta las 7. Gracias. De las 11 que llegamos hasta las 7. Aquí nos quedamos, hermanos, vamos a alabar, vamos a estudiar la palabra, a ver, hacemos una pausa para comida, le seguimos. ¿Se imagina? ¿Usted cree que aguantaríamos 8 horas en un servicio? Y eso eran los servicios breves. Había servicios que a veces se llevaban 16 horas, todo el día ahí. Es inconcebible pensar eso. Hoy así como que el pastor ya se está tardando, ya va a la mitad y no se ve que esto tenga conclusión. Son tiempos totalmente diferentes los que hoy en día vivimos. Pero con esto le quiero ilustrar que este bombardeo, este afán de la prisa, de lo instantáneo, de lo rápido, de lo espontáneo prácticamente, nos puede llevar a cometer el pecado de la impaciencia. Hoy en día con facilidades como la mensajería instantánea, comida rápida. Antes no existía la comida rápida. Iba uno a una fonda si acaso, ¿no? Era tal vez lo más rápido porque ya estaba preparado. Pero ahora usted que va con una charola, pide una hamburguesa, unas papas, un refresco y ya está su comida, ¿no? Y tiene que ser así rápido porque uno se desespera. La mensajería instantánea, ahora que mandamos un mensaje y pasan unos cuantos segundos y no nos contestan. ¿Y por qué no me contestas? ¿Qué está pasando? Hasta le marca, oye, te acabo de mandar un mensaje y no me contestas. Espérate, no estaba, mi teléfono estaba, no sé, yo estaba en el baño tal vez. Mandar un correo electrónico, ya pasaron 24 horas y no te contestan, ¿qué pasa? Antes el correo, cuando no era electrónico, ¿alguien se acuerda cómo era? ¿Sí? No piense que con un cincel y una piedra. Tenía uno que escribir a mano la carta, ir al correo, pagar por una estampilla, pegarla en un sobre, meterla al buzón, depende de dónde fuera, pero mínimo era un mes más o menos. Luego se inventó el telegrama, el telegrama, y llegaba el mensaje casi instantáneo. Ahora, hermanos, somos tan impacientes que no estamos dispuestos a esperar, porque la misma tecnología nos va moviendo a esa impaciencia. Pero Dios no se ve afectado por este tipo de situaciones. Cajeros automáticos, antes que hacía uno para ir a sacar dinero al banco, iba con su libretita, ¿verdad? Llegaba, hacía una fila, iba ante el cajero, le decía cuánto, le apuntaba ahí, le ponía un sello, le daba su dinero, ya se podía ir. Y dice, tardaba uno el tiempo. Y ahora uno simplemente va a un cajero, una tienda de conveniencia, voy a hacer un retiro, ¿cuánto estás? Vámonos ya. El internet. Antes, cuando no existía esto, que te encargaban un trabajo de investigación, ¿a dónde ibas? A la biblioteca. Y buscar el libro, no sé qué, en el estante tal, y ahí lo estás buscando, lo sacas, y no te lo podías llevar,
Tenías que sentarte y transcribir lo que tuvieras que transcribir y llevarte las notas a tu casa. Ay, sin hacer ruido, claro. No podías perturbar a los que estaban ahí. Y así como hay tantos ejemplos de las facilidades que la tecnología nos ha concedido. Qué bueno que estamos viviendo en esta época. Creo que lo que viene todavía va a ser todavía más intensa la instantaneidad, si me permiten la palabra, de las cosas. Y qué bueno que estamos viviendo en esta época. Ahora podemos hacer tantas cosas con estas facilidades, pero el error es creer que Dios también es instantáneo. Y Dios tiene su tiempo porque Él es paciente. A Dios no le afecta la tecnología. A Dios no le preocupa los mensajes instantáneos. A Dios no le preocupa el correo electrónico para responder una petición o una oración. Dios, como lo dijimos la semana pasada, tiene todo el tiempo de tu vida para hacer contigo lo que se ha propuesto. Así tal vez hasta el último aliento de vida se va a cumplir el propósito de Dios. Dios no tiene prisa. Tiene todo el tiempo que te resta por vivir para hacer su obra perfecta en ti y en mí. Porque Él es paciente y tú y yo tenemos que aprender a esperar en esa misma paciencia. Dios no cambia. Acompáñame a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8, justo atrás de donde nos encontrábamos hace un momento. Estábamos en 2 de Pedro, 1 de Pedro, Santiago, atrasito está Hebreos 13:8. Y dice así la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. La tecnología, los avances científicos no han cambiado a Dios. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Como dice Eclesiastés, Dios tiene un tiempo para vivir y otro tiene para dictaminar o determinar la muerte de las personas, para reír, para llorar, para sembrar, para cosechar, para edificar o para derribar. Dios tiene un tiempo para todo y todo lo que Dios hace es perfecto en el tiempo. Así es que a Dios no lo apresura la vida actual. Dios no vive aceleradamente ni con la rapidez que tú y yo vivimos. Él tiene su propia agenda. Él tiene su propio calendario. Él tiene su propio reloj donde Él va marcando los tiempos, las épocas de su propósito para la humanidad. Él nunca tarda ni tampoco se adelanta. Él llega justo a tiempo. Pero no necesariamente es tu tiempo ni mi tiempo, sino es el tiempo de Dios. Dios siempre llega a tiempo, a su tiempo. Y eso es donde a ti y a mí nos cuesta entender el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso quiero que veamos dos áreas principales en las cuales tú y yo necesitamos, debemos, nos conviene ejercitar y practicar la paciencia. Primera de ellas, tenemos que ser pacientes con Dios. ¿Pacientes con Dios? ¿Acaso Él nos impacienta? No. Pero Él tiene su tiempo. Y usualmente no es el tiempo que nosotros quisiéramos, porque estamos acostumbrados a que las cosas llegan rápido. Mira, qué tan sabio es Dios, que Él determinó un periodo de gestación para la vida humana. ¿Cuánto es el periodo normal de gestación? De 9 meses, 38 semanas, para ser más exactos, 9 meses, 38 semanas, y eso no lo puede cambiar el hombre. No duden que en el futuro se inventen algo para que quieres tener un hijo,
mira, con este procedimiento en 3 meses ya nace tu hijo. No sé si vamos a llegar a ese grado, ¿verdad? Pero ahí nos habla de que Dios tiene un tiempo y por más que quiera la que está embarazada pasar ya ese sufrimiento, esa molestia, tiene que aguantarse 9 meses. Claro, hay casos prematuros, pero digamos lo normal, esos 9 meses se espera porque se espera. No, pues ya sáquenmelo, ya no lo aguanto, ¿no? Y ahí que termine su desarrollo, no. Porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Sin embargo, sabemos que esa espera de una mujer que está embarazada es una espera, o debería ser una espera de alegría, de gozo, de esperanza, de ilusión, de saber que lo que se está gestando en su vientre va a ser una personita a la cual va a amar con un amor tan profundo que comprenderá el amor de Dios. Y por eso aún el dolor, el cansancio, la retención de líquidos, la hinchazón de las piernas, las estrías, todo lo que conlleva un embarazo, la mujer lo soporta con alegría, con esperanza, por lo que va a suceder una vez que dé a luz. Eso es lo que tú y yo deberíamos hacer cuando esperamos en el Señor, aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque nos canse. Tenemos una esperanza puesta en Dios y sabemos que Él cumplirá en su tiempo lo que ha establecido para nuestras vidas. Entonces, ser pacientes con Dios significa estar sincronizados con Dios. Hay un término en la industria que tal vez no conozcan todos que se llama asíncrono. Asíncrono significa sin sincronía, es decir que es, por ejemplo, cuando giran 2 engranes, ¿no? Se supone que si están sincronizados, cuando gira uno, gira el otro, pero si hay una desincronización o un estado asíncrono, uno gira una velocidad y otro gira otra velocidad y no embonan y esa máquina puede tener un desperfecto. Es un ejemplo muy simple, se aplica en muchas cosas este término de asincronía. Bueno, tú y yo, como seres humanos, solemos ser asíncronos con Dios. Y no entendemos los tiempos de Dios, no entendemos las frecuencias, los ritmos, las etapas de Dios y usualmente nosotros queremos ir más rápido y aceleramos más las cosas y a ver cómo le hago, pero yo no me puedo esperar. Y por eso, entre otras razones, por supuesto, ocurren los embarazos fuera del matrimonio, situaciones de ese tipo por no saber esperar el tiempo de Dios. Sí, es lo que Dios quiere para tu vida, pero no ahora. Espera el tiempo de Dios y vas a ver cómo vas a batallar menos, vas a sufrir menos, te va a doler menos porque estás en sincronía con Dios. El problema es que tú y yo solemos ir a un ritmo diferente al que Dios va y eso nos va a traer problemas porque Dios no se va a mover por tu impaciencia. Dios no se va a apresurar. Ay, mi hijo ya se me está. Ay, voy a hacer algo rápido. Dios tiene su tiempo. Dios le prometió a Abraham y a Sara que tendrían descendencia, que heredarían las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. ¿Y qué hicieron? ¿Esperaron el tiempo de Dios? No. Como eran ya avanzados en edad, Sara era estéril, veían que no se cumplía la promesa de Dios y Sara le dice: acércate con mi sierva Agar. En ese tiempo era permitido que los hijos con los siervos o con las siervas se consideraban como propios. Allégate a mi sierva Agar para que tengamos descendencia. Y Abraham no le discutió mucho a Sara. Y sabemos la cantidad de problemas que eso ocasionó porque buscaron un atajo, porque no estaban en el tiempo de Dios, porque no esperaron la promesa de Dios y creyeron que ellos eran más sabios que Dios y dijeron: vamos a ayudarle a Dios. Vamos a ayudarle a Dios. Error. Tú y yo jamás podremos ayudarle a Dios porque Él no nos necesita. Tú y yo somos los que necesitamos de Él y tenemos que vivir de acuerdo a su plan y su propósito y a su tiempo. Por eso, uno de los aspectos
importantes de la paciencia es que la ejerzamos con Dios, esperar en Él. No es que Él nos moleste o nos impaciente, nos importune o nos ponga en tentación. No. Significa esperar en Él. Porque cuando Dios nos dice no, tú le pides algo a Dios y simplemente no pasa. Lo que sea, y no pasa. Dios, más que decirte no, lo que te está diciendo es, te amo. Señor, estoy esperando, dame, necesito, requiero, mira, carezco de esto, Señor. Y cuando Dios no te lo da, te está diciendo, te amo. Porque está guardando tu corazón y no te está dando lo que tú pides, porque Él te ama y no quiere darte algo que no va de acuerdo a su voluntad, lo que sea. No tratemos, mis amados, como Abraham y Sara, buscar atajos y ayudarle a Dios. Y bueno, como tú no me lo das, yo veo cómo le hago, pero yo lo consigo. No. Esperemos en el Señor, porque su amor por nosotros nos hace evitarnos cosas que no están en su voluntad. Y no digo que sean malas, pueden ser buenas. Pero si Dios no lo quiere, no forcemos el conseguirlas a cualquier precio. Y a lo mejor nunca lo vas a entender, a lo mejor nunca voy a entender por qué Dios me lo negó. Pablo le pidió ser sano por un aguijón que tenía en la carne. 3 veces le pidió y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Era malo lo que Pablo pedía? Absolutamente no, era bueno ser sano, quitarme este dolor, esta enfermedad. Y Dios le dijo, no. Y Dios le dijo, te amo. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Dios en su voluntad tiene un plan perfecto, aunque eso signifique para nosotros sufrir de carencias o necesidades no satisfechas. Pero ten por cierto que Dios te está demostrando su amor cuando te niega algo. Puede ser algo temporal, una negación temporal, no ahora, o no para siempre, nunca más, aunque sean cosas buenas. Ya hablaré en otra ocasión, pero a veces las riquezas materiales nos llevan a pensar que son sinónimo de bendición y no es así. Si las riquezas materiales fueran sinónimo de bendición, entonces todos los ricos, todos los multimillonarios, toda la gente poderosa de esta tierra están bendecidos. Y no es así, no todos. Por eso, mis amados hermanos, seamos pacientes con Dios. Me gusta aquí un juego de palabras de paciencia. Si lo separamos en 2 palabras, sé que no tiene que ver con su etimología, pero paciencia, paz y ciencia, si lo separamos. Y podemos decir entonces que esta ciencia, que es el conocimiento, y en este caso el conocimiento de Dios, nos va a producir paz. Si yo conozco a Dios, conozco su persona, conozco sus atributos, conozco lo que Él es, su esencia, su naturaleza, eso me va a producir a mí paz. Yo sé quién es Dios y sé que Él es perfecto, que Él es bondadoso, que Él es generoso, que Él me ama, que Él es perfecto, que Él es todopoderoso. Por lo tanto, yo tengo paz de lo que Dios permita mi vida, de lo que Dios me dé a mí, de lo que Dios me niegue a mí, me va a traer paz porque Dios está en control de mi vida y todo lo que Él decida por mí es bueno, es agradable y es perfecto. Paciencia. Paz por la ciencia de conocer a Dios. Y para que nosotros entonces tengamos esa paciencia, Dios pone en nosotros a su Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 6:19, no lo busque, 1 Corintios 6:19, que dice que somos templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios pone en nosotros su Espíritu, en los hijos de Dios, pone Él su Espíritu, para que entonces ese
Espíritu o Dios mismo en nosotros produzca lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu, el cual incluye como una de sus manifestaciones la paciencia. Porque tú y yo no podemos producirla naturalmente de una forma que le agrade a Dios, por lo que ya expliqué, pero espiritualmente sí podemos desarrollar y manifestar la paciencia que le agrada a Dios, pero eso solamente a través de su Espíritu. Es decir, es una paciencia como un producto espiritual. Y de esta forma tú y yo podemos conseguir agradar a Dios. Por eso, la manifestación del Espíritu en nosotros, si tú y yo amamos al Señor, nos alegramos en Él, tenemos paz para con Él, entonces por consecuencia seremos pacientes con Dios. No porque Él nos impaciente, ya lo mencioné, sino porque Él nos pone a prueba, para que tú y yo, puestos a prueba, reflejemos esa paciencia que Él produce en nosotros, porque Dios quiere que tú y yo seamos más pacientes de lo que somos. No levante su mano, pero ¿alguien de aquí se considera paciente? O si quiere presumirnos, levante su mano. ¿Alguien de aquí se considera paciente? ¿O alguien se considera impaciente? Porque así estamos acostumbrados a andar, pero rapidísimo, de un lado para otro, haciendo esta cosa acelerado. Y cuando las cosas a nuestro alrededor no se alinean con nuestro tiempo, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Nos molestamos porque no son tan rápidos, tan eficientes como yo lo soy. Y eso me lleva a la impaciencia que puede convertirse en un pecado. Por eso el Señor se ha propuesto, y créeme que Dios lo va a cumplir, que tú y yo seamos más pacientes, que desarrollemos la paciencia, que pacientemente esperemos en Él. Y por eso ha puesto su Espíritu en nosotros para producir esa paciencia. Por un lado, entonces, Dios nos pide que seamos pacientes con Él. Y esperemos en Él los tiempos de Él, la forma de Él, el lugar donde Él decida, cuándo, cómo Él decida, y seamos pacientes. Y en segundo lugar, tenemos que ser pacientes, y Dios nos llama a ello, con nuestro prójimo. En primer lugar, pacientes con Dios, y no porque Dios esté mal, y no porque Dios nos desespere, sino porque no aprendemos a estar sincronizados en los tiempos de Dios. Y segundo lugar, pacientes con nuestro prójimo. El fruto del Espíritu, acompáñame a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22, donde menciona el fruto del Espíritu, después de haber mencionado las obras de la carne. Gálatas 5, 22, inicia mencionando el fruto del Espíritu en sus diversas manifestaciones. Y dice así, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, dicen otros. Contra tales cosas no hay ley. Algunas traducciones también en vez de fe ponen fidelidad. Pero quiero que nos enfoquemos en los primeros 4 hasta que menciona la paciencia. Amor, luego ¿qué dice? Alegría o gozo, y luego paz, y luego paciencia. No es realmente un orden estricto en el cual una cosa lleva a otra, pero podemos darle la interpretación libre a esto, de que para llegar a la paciencia tenemos que pasar primero ¿por dónde? El primero de ellos es amor, y luego alegría o gozo,
y luego paz, y luego paciencia. Significa, puedo entenderlo así, que si no hay amor, o no practicamos el amor, o no manifestamos el amor, no tendremos alegría o gozo, no tendremos paz, y mucho menos paciencia. Si no tenemos gozo, no habrá paz ni paciencia. Si no tenemos paz, menos paciencia. Y no es que no la tengamos, quiero aclararlo, como hijos de Dios, el Espíritu Santo produce eso en nosotros. La diferencia es si tú y yo lo ponemos en práctica, si tú y yo lo creemos y lo ejercemos y lo demostramos. Pero podemos decir entonces que si no hay amor, o no mostramos amor, no practicamos el amor, ni la alegría o el gozo, ni la paz, no tendremos paciencia. Así, de esta forma, cuando tú y yo estamos enojados con alguien, que no les demostramos el amor, o cuando estamos no siendo realmente alegres, o no tenemos paz, entonces cuando estamos disgustados, por ejemplo, o cuando estamos peleando y discutiendo, no llegaremos a la paciencia. En otras palabras, si yo no tengo paciencia, y no es que no la tengo, repito, más bien si no la practico, no demuestro la paciencia, significa que en realidad mi amor está fallando. Mi amor, mi alegría, mi contentamiento y mi paz están fallando de tal forma que yo soy impaciente y no tengo paciencia. Podemos decir entonces que una persona impaciente o alguien que está siendo impaciente en realidad es una persona que está fallando en su manifestación de amor. Cuando yo soy impaciente, por ejemplo, con mi hijo, más que impaciente, lo que estoy haciendo es no lo estoy amando como debería amarlo. Cuando yo soy impaciente con mi esposa, en realidad lo que significa es que yo no estoy amando a mi esposa en ese momento. No quiero decir que no ame a mi hijo, no quiero decir que no ame a mi esposa, sino que en ese momento mi amor por mi hijo o por mi esposa está teniendo una falla que me está llevando a ser impaciente. Por eso tenemos que ver el origen o la raíz de todo, que es el amor. Una mala práctica del amor, un mal ejercicio del amor me llevará a estar enojado, a disgusto, me llevará a no estar contento, no tener paz, no estar tranquilo y me llevará a ser impaciente o desesperado. Un defecto que tenemos nosotros los adultos es que queremos que los hijos, los niños o los adolescentes, según la edad que tengan, queremos que se comporten como nosotros, como adultos, que hagan las cosas tan rápido como nosotros, tan eficientes, que hagan menos preguntas, que vayan directo a hacer lo que les pedimos. Y se nos han olvidado que son niños, jóvenes o adolescentes inmaduros que no tienen nuestras capacidades y eso nos llega a impacientar. El problema de la impaciencia es que está en la frontera de algo que puede ser pecaminoso y me puede llevar al enojo y la ira. Por eso el apóstol Pablo dice, enójense, pero no pequen. La impaciencia es un paso previo para que yo peque de enojo o de ira. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos amar más y mejor a las personas que nos resultan, que nos llevan a ser impacientes. Y no es su culpa. La culpa es nuestra porque permitimos que esas ineficiencias o esas situaciones de otras personas nos lleven a ser impacientes. No es la culpa de esa persona, es nuestra culpa que estamos
manifestando un defecto en nuestra vida. Esa falla en el amor nos muestra cuán imperfectos somos amando a los demás. Y amas a tu esposa, amas a tu esposo, amas a tus hijos, amas a tus padres, pero cuando eres impaciente, estás fallando en tu práctica de amar. Y eso te puede llevar a pecar, algo más grave. Así es que si amamos y nos gozamos, estamos en paz, por consecuencia seremos pacientes. Y hay veces que ni siquiera la persona tuvo la culpa, sino que tú tuviste una situación con otras personas en tu trabajo, en tu escuela, con tu vecino, y ya vas como decimos así, con la olla a punto de estallar, y cuando llegas a casa tal vez o te encuentras con otra persona que no tiene nada que ver con tu problema, ahí explota la situación, porque no supiste manejar esa ira, esa impaciencia, ese enojo que esa otra situación te provocó, y ya no es quién te la hizo, ¿no? Sino quién la paga. Y somos injustos y a veces hasta crueles cuando desquitamos nuestras frustraciones, nuestras impaciencias con personas que no tienen nada que ver. Por eso tenemos que amar, demostrarnos el amor como Dios nos pide que lo hagamos, para que no cometamos el pecado de la impaciencia y de la ira. Entonces, mis amados hermanos, una persona que está haciendo, y no quiero decir que lo sea en lo general, aunque si evaluamos, como ahorita les preguntaba, hay personas que característicamente son más impacientes, que normalmente son impacientes, que normalmente no tienen la paciencia, porque así están acostumbrados de forma equivocada a vivir. Cuando el Señor nos llama y nos exhorta a ser pacientes, soportarnos, tolerarnos, amarnos, aguantarnos unos a otros en el amor de Cristo. Una persona que es normalmente o rutinariamente impaciente se va a mostrar intolerante, irritable, se enoja por casi nada, violenta, agresiva. Ya sus respuestas son agresivas, porque es una olla en ebullición a punto de estallar y de forma ya casi hasta inconsciente responde de forma agresiva, violenta, grosera, desesperada. Y esas actitudes pueden causar heridas profundas. Yo entiendo que puede haber muchas circunstancias que aquejan nuestro corazón, inclusive situaciones hormonales, preocupación, estrés, afán, tristezas, muchas cosas. Pero Dios nos exhorta a ser pacientes, porque si no nos volvemos tan intolerables que hasta los buenos días los tomamos a mal, que hasta la sonrisa nos fastidia, que hasta el abrazo nos incomoda. Tenemos que sacar todo eso delante del Señor y pedirle a Él que nos ayude a no ser impacientes, a no ser intolerantes, a no ser irritables, violentos, groseros, agresivos, porque la palabra del Señor nos exhorta a amarnos con el amor de Cristo. Acompáñame a Proverbios 14. Proverbios 14, mira qué definición habla acerca de los que tienen paciencia o los que no tienen paciencia. Yo espero que con esto, mis amados hermanos, nos estemos identificando en las áreas en las cuales necesitamos trabajar más. Proverbios 14, verso 29, dice la palabra del Señor de esta forma, la versión Reina Valera 2015, el que tarda en airarse o el que tarda en enojarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez.
Mira, otra versión, la versión Nueva Internacional, dice así: el que es paciente muestra gran inteligencia, el que es agresivo muestra mucha insensatez. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice así: el que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es un tonto. Así es como Dios ve al impaciente, como un insensato, como un necio, como un tonto. Yo creo que nadie queremos ser vistos de esa forma. Por eso Dios nos dice que seamos pacientes como Él lo es con nosotros. Termino con lo siguiente. Quiero mencionarte algunos de los aspectos en los cuales tú y yo debemos poner en práctica esta paciencia. Primero, para con Dios. Salmo 37. Ya dijimos que tenemos que ser pacientes con Dios, sin que esto signifique que Dios se equivoca o que Dios comete pecado o comete errores, y debemos ser pacientes para esperar en Él. Salmos 37:5 dice así: encomienda al Señor tu camino. Salmos 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Espera en Él, aguarda en Él, descansa en Él y Él hará. Mira el versículo 3 aquí mismo, dice: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y apaciéntate. Descansa o sé paciente de la fidelidad. Este mismo salmo en el primer versículo dice: no te impacientes a causa de los malhechores, los que prosperan. No tengas envidia de los que hacen maldades, porque así como la hierba se seca, así será su final. Se marchitan como el pasto verde. No te impacientes. Puedes leer después en casa el Salmo 37 y verás varias lecciones acerca de la paciencia para con Dios. Confiando de que sus pensamientos son de bien y no de mal, y que todo ayuda para bien a los hijos de Dios. Eso con respecto a Dios. Con respecto al prójimo, quiero mencionar algunas situaciones en las cuales tú y yo tenemos que ser pacientes. Romanos 15:1. Vamos allá, por favor. Pacientes con Dios, esperar en Dios, aguardar en Dios, confiar en Él, en sus tiempos, en su plan perfecto. Y con respecto al prójimo, Romanos 15:1 dice: así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, los que somos maduros espirituales tenemos que soportar, ser pacientes, aguantar a los que son inmaduros espirituales. Eso implica sufrir. Hay gente inmadura espiritual que te va a demostrar su inmadurez. Y si tú eres maduro en el espíritu, tienes que ser paciente. Hasta cierto punto tolerante, amoroso, comprensivo, empático. Porque recuerda que tú también, por un tiempo, y tal vez mucho tiempo, fuiste débil espiritual, si es que ya eres maduro. Siempre habrá alguien más maduro que tú, espiritualmente hablando. Y tú y yo tenemos que soportar a los débiles. ¿Y qué hay si el débil espiritual es mi esposo?, va a decir la mujer. ¿Y qué si el débil espiritual es mi esposa?, dirá el marido. Hay que ser pacientes.
enséñale, instrúyele, exhórtale en amor para que Dios le conceda por su gracia madurar y estar a la par en la madurez espiritual. A veces a eso se refiere también el yugo desigual. Pensamos que el yugo desigual es solamente con inconversos. Aún en la iglesia de Cristo puede haber relaciones en yugo desigual, aunque los dos son cristianos, pero hay diferencia de propósito, diferencia de madurez espiritual. Hay que ser pacientes, porque tú y yo un día lo fuimos, o muchos días, o muchos años, fuimos débiles, inmaduros, o como veíamos hace un momento, necios, tontos, insensatos, espiritualmente hablando. Eso es en cuanto a la inmadurez, ser pacientes. Segundo aspecto, conductas no pecaminosas. Acompáñame a Efesios 4. Esto creo que puede ser uno de los puntos que más carecemos en la práctica de la paciencia. Efesios 4, versículos 1 al 3. Dice así: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versos 1 al 3. Dice, con paciencia, sopórtense. Y repito, tal vez este sea el punto donde más fallamos en la paciencia. El primer aspecto hablamos en cuanto a la inmadurez espiritual, a las personas que pecan todavía por inmadurez. Y este segundo punto al que me refiero son a conductas que nos resultan desagradables, pero que no necesariamente son pecaminosas. Hay gente que no te agrada, o hay gente a la cual no le agradas. Y no es porque sea por una situación de pecado, simplemente hay conductas que no nos resultan agradables, o tenemos conductas que no le agradan a los demás. Y pueden ser un sinfín de cosas. Menciono algunas muy simples tal vez. Alguna deficiencia física, tal vez por la edad avanzada o alguna situación de algún trauma. A lo mejor la persona ya no escucha bien o no pronuncia bien ciertas palabras o ya no ve bien. Y eso puede impacientar o desesperar a quien no está en esa condición. Conducir, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros somos impacientes que va un tortugo adelante de nosotros y tiene todo el carril despejado y no se mueve? Y tal vez va en los límites permitidos de velocidad y tú dices, quítate, le tocas el claxon, le echas las luces, lo que sea y no se mueve. Impaciencia, porque esta persona no está pecando, pero tiene una conducta que a ti no te agrada y te impacienta. Y cometemos el grave error, y creo que esta es no estoy seguro si es una falta al reglamento, rebasar por la derecha. ¿Por qué? Porque somos impacientes con los que no son como nosotros. Tú estás acostumbrado a conducir a cierta velocidad, te encuentras uno más lento que tú y te sale ahí el apellido. Arrastrar los pies puede resultar algo. Hay gente que chanclea. Y ya no aguanto cómo chancleas. ¿Es pecado? No. Pero te resulta intolerante, desagradable, roncar. Impaciente total con tu esposo o tu esposa, según sea el caso, que ronca. Pues que tú no te has escuchado. Cuando estás en sueño profundo, tal vez también tienen un conciertazo ahí. El
primero que se duerme, desvela a su compañero. No es pecado, pero puede resultar intolerante, desagradable, impaciente. Y Dios aún permite esas cosas para probar nuestra paciencia. Son conductas no pecaminosas, pero que nos pueden llevar a pecar de intolerantes. Ser empáticos podría ser la tercera, de un mismo sentir, ponernos en el lugar de alguien más. Paso rápidamente a la cuarta área donde podemos ejercerlo. Primero fueron la inmadurez, segundo la conducta, tercero ser empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona nos podría ayudar a ser más pacientes. Cuarto, expectativas no realistas. ¿Qué quiero decir con expectativas no realistas? No creas que todos son como tú, ni creas que todos deberían ser como tú. Tú eres bueno en algo o en muchas cosas. No creas que todos tienen tu mismo nivel de excelencia, de eficacia, de rapidez, de eficiencia en lo que tú eres bueno. No sé, si tú eres bueno para cocinar, por ejemplo, no creas que todos cocinan tan bien como tú. Y por lo tanto, no te desesperes y no te impacientes cuando alguien no cocina tan bien como tú. No corta las calabazas como tú las cortas. ¿Sí? No pela el chile morrón como tú lo haces. No prepara la salsa. No. Y eso te puede llegar a molestar a tal grado que te impacientas. Hazte a un lado, yo lo hago. Error. Nadie va a hacer las cosas tal vez como tú las haces, en lo que eres bueno, o nadie que esté cerca de ti. Nadie barre y trapea como tú, o lava la ropa, la talla con jabón como tú. Y no te desesperes cuando esa tarea la hace alguien más en tu casa y no la hace tan rápido, tan eficiente, tan perfecto como tú lo haces. No te impacientes. Por eso digo yo, expectativas no reales. No pienses que los demás son tan buenos como tú y tienes que ser paciente con esas personas. En la espiritualidad, no creas que todos son tan espirituales como tú. No creas que todos escudriñan la Biblia como tú. No creas que todos oran como tú. No creas que todos pasan el tiempo en comunión como tú. Y no tenemos que desesperarnos por ello. Y por último, soltar las cosas que no puedes controlar. Suéltalo. Porque si no, vas a estar tan estresado, tan impaciente, porque no has soltado completamente aquello que no está en tu control y te desespera. Por naturaleza somos controladores y difícilmente confiamos tareas a alguien porque no las van a hacer como nosotros. Aprende eso, que no la van a hacer tan bien como tú la haces. Y reconoce, por supuesto, que hay cosas que tú no haces tan bien como alguien más en tu casa sí las hace mejor que tú. Lo que pasa es que pedimos paciencia, pero no queremos ser pacientes. Estos son solamente unas pocas menciones de aquellas cosas que tú y yo podríamos hacer para ejercer paciencia y no lastimar el corazón de nuestros seres amados, de las personas a nuestro alrededor, por ser impacientes con ellos, intolerantes, desesperados. Ponte de pie y vamos a orar.
Si te queda mejor estar sentado, puedes quedarte sentado, como te sientas mejor. Y quiero que recordemos entonces que Dios es paciente. Ha sido, fue y será paciente contigo. Pero no abusemos de esa paciencia. No lleguemos al grado de que Dios decida ya no ser más paciente con nosotros y nos lleve a sufrir las consecuencias de nuestras equivocaciones. Dios siempre está dispuesto a ejercer la paciencia en ti y en mí, mas no abusemos de ello. Y eso nos exhorta a ser pacientes con las personas que no son como nosotros, que no son tan buenos como nosotros, para que asimismo el Señor nos conceda que en aquello que no somos buenos, las personas nos tengan paciencia. Que ustedes tengan paciencia conmigo. Yo quiero tener paciencia con ustedes. Ciertamente a lo mejor hay veces que los he desesperado. Hay veces en las que me han desesperado, pero que no lleguemos a pecar por ello. Y que el amor que nos produce el gozo y la paz nos lleven a la paciencia y nos amemos los unos a los otros para de esta forma estar unidos. El impaciente dice, yo me voy de esta iglesia. Pero ese no es el remedio. Dios permite cosas dolorosas, adversas, con el fin de que nosotros practiquemos la paciencia, porque a través de ella se heredan las promesas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, que pacientemente nos has permitido conocer de ti, Señor, este aspecto de tu naturaleza. Gracias, amado, por ser tan paciente, por llevarnos más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar, por no desesperar con nosotros, Señor, y concedernos, Padre, ahora por medio de tu Espíritu también, ejercer y practicar la paciencia. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que todavía hay áreas de nuestra vida en las que no somos suficientemente pacientes. Y sabemos que el trasfondo de eso es que nuestro amor es imperfecto. Y al no amar de manera correcta, incurrimos, Señor, en el pecado de la impaciencia. Ayúdanos, Señor, a ser más pacientes. En el nombre de Jesús.